Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a considerar el tema central de los Evangelios del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento están clasificados con 4 títulos. Primero, tienes 4 evangelios que predican las buenas nuevas de Jesucristo a través de historias creadas cuidadosamente de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En segundo, tienes el libro de Hechos, que continúa la historia de Lucas predicando las buenas nuevas de Jesucristo, de Jerusalén a Roma, a través del empoderamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. En tercero, están las epístolas, que significan cartas. Pueden estar divididas en 2 subcategorías, las epístolas de Pablo y las epístolas generales. Las epístolas de Pablo son cartas que el apóstol Pablo escribió para personas específicas en las iglesias. Fueron nombradas en honor a quien fueron dirigidas, como a los romanos, a los gálatas y a Timoteo. Luego están las epístolas generales. Son las escritas por varios autores como Pedro, Santiago y Juan, y fueron dirigidas a grupos o a personas. Aparte de Hebreos, estas fueron nombradas por su autor como Primera de Pedro y Segunda de Pedro. En cuarto y último, el Nuevo Testamento cierra con el libro de Apocalipsis, que utiliza visiones poderosas, imaginativas y llenas de símbolos para representar a Jesús cuando establezca su reino. Cuando las personas empiezan a estudiar el Nuevo Testamento, normalmente inician con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos opinan que estos libros acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús son el corazón de las Escrituras. Lo dicen porque todos los textos anteriores a los evangelios son para preparar a las personas para la segunda venida de Jesús, y todo después de los evangelios es una enseñanza de una vida de luz en Él, su identidad, obra, la gran comisión y la promesa de su regreso. Como cualquier estudio de las Escrituras, querrá entender lo que el pasaje está diciendo para poderlo aplicar correctamente a su vida. Para ello se tiene que hacer 3 preguntas. Primero, se tiene que preguntar, ¿qué le dice el autor bíblico a la audiencia original? Esto significa que tiene que observar el texto cuidadosamente para notar los detalles. La segunda pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué quiso decir cuando lo dijo? Esto implica una interpretación cuidadosa de un pasaje en su contexto histórico, contexto de lenguaje y contextos de documentos más amplios como el contexto de un pasaje en su libro bíblico, su testamento y todo el consejo de la palabra de Dios. En tercer lugar, se tiene que preguntar, ¿qué significa este pasaje para mí? Llamemos a esta última pregunta la aplicación devocional personal de una escritura. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes la importancia de estudiar las Escrituras cuando habla con Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aquí, Pablo usa la palabra que literalmente significa esforzarse. Sabemos que hay personas que necesitan esforzarse, trabajar duro para aprender y sobresalir en trabajos importantes y dominar habilidades valiosas. Muchos cristianos, sin embargo, tratan las Escrituras como si pudieran ser aprendidas tomando pocas porciones de aquí y de allá. Esto no servirá. Si desea que las Escrituras cambien su vida, debe esforzarse por aprenderlas. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo está dispuesto a dedicar a este estudio? Esfuércese. Además, se necesita leer los libros pidiéndole a Dios que le hable personalmente por medio del estudio. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 2:2, «Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Aquí Pablo enseña a los creyentes a estudiar las Escrituras con el objetivo de aprender para educar a otros. Para eso, las Escrituras necesitan cambiar su corazón y no solo llenar su mente. Es por medio de la transformación que Dios usa gente ordinaria para lograr cosas extraordinarias en su reino. Ahora, en Lucas 24, 2 de los discípulos de Jesús se alejan de Jerusalén en el camino a Emaús. Dudan en creer los rumores de que Jesús ha resucitado, pero pasan el día sin saberlo hablando con él en el camino.
Expresan sus aflicciones por la decepción con la muerte de Jesús, cómo ésta había roto sus corazones y decepcionado sus esperanzas de que Él era el Mesías. Jesús los regaña por su débil comprensión de las promesas bíblicas sobre el Mesías. Él dice en Lucas 24, del 25 al 26, entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Luego Lucas dice: «Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él». ¡Qué gran día debe haber sido! Más tarde, después de que se escabulleron de regreso a Jerusalén, Jesús aparece en medio de ellos y dice en Lucas 24, 44 al 45, y les dijo: «Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Verá, las personas no entienden completamente las Escrituras hasta que comprenden que todo está conectado con Jesús. No es un texto científico, más bien predica sobre la naturaleza del mundo de Dios. Es un libro de sermones sobre la salvación. Presenta el contexto para comprender la realidad a través de la creación de Dios y la redención. Por lo tanto, al estudiar los evangelios, que son sermones narrativos sobre Jesús cuidadosamente elaborados, uno está estudiando el corazón mismo de las Escrituras. Aquí hay otro desafío mientras estudia. Dado que la Biblia trata sobre Jesucristo, lea la Biblia buscando la conexión con Jesús. Todo en el Antiguo Testamento constituye un contexto que señala a Jesús y todo en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, apunta hacia Él. Juan 1:18 dice de Jesús: «El unigénito Hijo de Dios». A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús, en su encarnación, sacó de la presencia de Dios la verdad de Dios que quería que los seres humanos entendieran. Ahora, si esto es verdad, que lo es, entonces Jesucristo es la más grande revelación de la verdad que se le ha dado al mundo. Todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha dicho es la revelación de Dios. Los evangelios son los libros que nos muestran a Jesús de manera más directa. El 5º capítulo de Juan registra un diálogo emocionante entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús dice: «Si de verdad quieres creer mis afirmaciones, no te faltan pruebas. Mis milagros te muestran quién soy. Tú crees que Moisés es el más grande. Bueno, Moisés escribió de mí. También pensabas que Juan el Bautista era un gran profeta. Bueno, Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatar mis sandalias. Así también, cuando estaba siendo bautizado, ahí estaba la palabra del Padre, quien dio testimonio de quién soy». Mientras Jesús hace un listado de las evidencias de quién es Él les dice en los versos 39 al 40, «Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida». Tú no encuentras vida eterna por volverte un experto de la Biblia. Según Jesús, a pesar de que es bueno desarrollar experiencia en la palabra de Dios. El punto de dominar la Escritura es que señala hacia Jesús, quien es la verdadera fuente de vida. Nunca puedes considerar a Jesús tan directamente como en los Evangelios. Ahora, como los 4 Evangelios son el inicio del Nuevo Testamento, es importante proporcionar una nueva perspectiva para leer el Nuevo Testamento. Entonces, en su conjunto, debemos notar que las Escrituras confrontan un problema fundamental: la enemistad entre Dios y el hombre. En el principio, Dios y el hombre están juntos. Eran uno, pero el hombre se rebeló. En el plan soberano de Dios, el hombre tiene permitido rebelarse. El 3er capítulo de Génesis nos revela que Dios creó al hombre como una criatura de elección. El hombre ejerce esa elección al separarse de su Creador. Dios permite la elección porque es un requisito del amor. Si no hay elección, no hay amor, solo programación. Ahora, el hombre aún puede ejercer esa elección de alejarse de Dios
y de todo lo que Dios ha planeado para él. Dios llama a esto rebeldía, pecado. El pecado contra un Dios santo y justo no puede pasarse por alto. El pecado no se puede tolerar. El pecador no puede entrar en la santa presencia de Dios sin ser consumido por el fuego santo. Por tanto, el pecado ha creado una separación entre Dios y el hombre. Dios ama a los humanos, pero no puede pasar por alto su pecado. Los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, pero viven como enemigos de Dios. Este es el gran problema en las Escrituras. El Antiguo Testamento promete que Dios hará algo respecto a la separación, para traer redención y expiación para que Dios y el hombre vuelvan a estar juntos. Dios dice al hombre: yo repararé el daño que has causado y habitemos juntos otra vez. Así que el Nuevo Testamento puede resumirse en lo que Dios le dice al hombre: ¿me creerás cuando te digo que hice algo respecto a esa separación entre nosotros? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y su muerte en la cruz compró la esperanza de salvación para aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en Él. Para esto Jesús dijo: ve y diles a todos de las buenas nuevas que salvan del pecado que pueden encontrar en mí. Diles: arrepiéntanse y crean en el Evangelio y caminen en obediencia a Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son llamados evangelios porque la palabra evangelio significa buenas noticias. En el contexto del mundo bíblico significa buenas noticias desde el campo de batalla. Esto representa el mensaje predicado a las ciudades vecinas cuando el pueblo hebreo ganó una victoria sobre sus enemigos. Los profetas la utilizan para hablar del anuncio de la victoria final de Dios sobre sus enemigos en el mundo al establecer su reino entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Evangelio también habla de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, en la batalla por las almas del hombre. A lo largo del Antiguo Testamento, se escucha a los profetas y santos de Dios decir: sé que va a suceder. Yo le creo a Dios cuando dice que nos redimirá. Ojalá supiera dónde puedo encontrar a aquel que me reconciliará con Dios. En el Nuevo Testamento escucharemos de personas como Andrés que corren para encontrar a su hermano Simón Pedro y decirle: hemos encontrado al Mesías. Leerás cómo Jesús está junto a un pozo en Samaria cuando una mujer le dice: sé que un día el Mesías ha de venir y arreglará todo. Y escucharás a Jesús decirle: yo, el que te habla, soy Él. Yo soy el Mesías. Entonces, ¿qué hemos aprendido en la lección de hoy? Hemos iniciado nuestro estudio de los Evangelios considerando el papel central de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la predicación de las buenas nuevas sobre Jesucristo a través de historias extraídas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Estos han sido cuidadosamente escritos para unir todas las promesas de Dios, pasadas y futuras, para la salvación de la humanidad caída y rebelde en la persona de Jesús. Jesús se revela a sí mismo como la figura central en el Antiguo Testamento, anticipa su venida y establece el contexto para su muerte y resurrección. Sana la relación rota entre Dios y el hombre, expiando el pecado del hombre y llamando a la raza humana al arrepentimiento, la confianza y la obediencia ante su Creador. Jesús es la figura central en el resto del Nuevo Testamento, mientras Él establece su reino entre las naciones a través del Evangelio predicado por sus discípulos, que se van multiplicando, quienes han sido llamados a ser testigos de Jesús en todo el mundo. El reino se expande mientras más y más personas escuchen y respondan las buenas noticias acerca de Jesús en el libro de Hechos. También se revela en las muchas cartas escritas para las iglesias e individuos que luchan para ser el pueblo que Dios hizo que fueran, el pueblo que Jesús los llamó a ser y el pueblo que el Espíritu Santo les está ayudando a llegar a ser. El Apocalipsis finaliza con la visión apocalíptica de la victoria final de Jesús en el mundo, logrando la plena expresión del reino de Dios entre los hombres en una nueva creación. Mientras estudias, necesitas preguntarte primero: ¿qué dijo el autor a la audiencia original? En segundo, ¿qué quería decir cuando dijo esto? Y en tercero, ¿qué significa esto en mi vida?
Sin embargo, en última instancia, al leer los evangelios de Jesús, tendrás que preguntarte, ¿qué son estas buenas nuevas? ¿De verdad entiendo las buenas nuevas? ¿Creo en las buenas nuevas? No hay nada más importante en tu vida que encontrar perdón por rebelarte ante tu Creador a través del arrepentimiento ante Dios y la fe en la salvación que Jesús pagó al morir para comprarte. Como Pedro dijo para aquellos que escuchaban de Jesús en Hechos 2, 38 al 39. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Gracias por estar con nosotros en esta lección. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.